Rebelde, avance capítulo 93. Diego, después de fugarse del colegio, va directo a la casa de Paula. Su mente está llena de emociones y pensamientos, decidido a dar el siguiente paso en la relación que tienen. Para él, este momento representa algo importante, la posibilidad de estar con Paula de una manera más íntima. Sin embargo, al ser inexperto en este tipo de situaciones, Diego actúa de manera apresurada, casi impulsiva, y va directo al grano sin detenerse a pensar en cómo manejar las cosas con calma o empatía. En medio de su nerviosismo y desespero, se da cuenta de que no sabe realmente cómo comportarse al momento de tratar a una mujer en una situación tan delicada. Mientras sus pensamientos lo abruman, recuerda las palabras del profesor Madariaga, quien había mencionado que una mujer debía ser tratada con respeto, que el trato hacia ella debía reflejar la manera en que el hombre la hacía sentir. Estas palabras resuenan con fuerza en la mente de Diego, haciéndolo reflexionar. En ese instante, se detiene, da un paso atrás y comprende que no está manejando las cosas de la mejor manera. Con un suspiro profundo, decide que lo mejor sería irse. Mientras Diego se prepara para marcharse, Paula se ausenta unos minutos. Diego se queda en la cama, luchando internamente con sus emociones, entre el deseo de quedarse y el peso de hacer lo correcto. Sin embargo, su determinación parece firme hasta que Paula regresa. Su entrada es inesperada, vistiendo algo más provocativo y con una mirada que expresa confianza y deseo. Se acerca a Diego con una sonrisa enigmática y le pregunta suavemente si está seguro de querer irse. Esta pregunta, junto con su actitud, descoloca a Diego. La tentación y la incertidumbre chocan en su interior, pero al mismo tiempo siente una nueva oportunidad de intentar conectar con Paula de una forma distinta, quizás con más calma y respeto. Inspirado por el momento y por la intención de hacerlo bien, Diego decide quedarse, dispuesto a enfrentar sus miedos y a intentar de nuevo, esta vez escuchando tanto a Paula como a su propia conciencia. Mía, Celina y Vico estaban en el cuarto, disfrutando de una tarde tranquila entre comentarios y risas. Celina estaba al teléfono, terminando una llamada con Augusto, mientras las otras esperaban. Cuando finalmente colgó, Vico no tardó en hacer un comentario directo que incomodó a Celina, insinuando que su novio era demasiado controlador. Celina, visiblemente molesta, le pidió que no se metiera en su relación, dejando claro que no quería discutir. Mía intervino enseguida, intentando calmar los ánimos entre sus amigas. Mientras trataba de apaciguar la conversación, su celular vibró. Celina tomó el teléfono y vio un mensaje de texto anónimo. En el mensaje, alguien afirmaba haber dejado algo importante para Mía en el salón de seguridad. Aunque el contenido era extraño, Mía descartó de inmediato la posibilidad de ir, convencida de que se trataba de una broma de sus compañeros. Celina, sin embargo, estaba intrigada. A pesar de la indiferencia de Mía y la mirada de duda de Vico, decidió salir del cuarto para investigar por su cuenta. Regresó minutos después con un sobre en la mano. Con curiosidad, Vico lo tomó y lo abrió lentamente. Dentro encontró un periódico. Lo primero que llamó su atención fue el titular relacionado con una banda musical. Mía tomó el sobre, pero lo que realmente la desconcertó fue la fecha del periódico, 15 años atrás. La información no era casual. Aquella banda podría ser la misma en la que había cantado su madre hace tantos años. Todo se volvió más extraño y personal. Las tres se quedaron en silencio, intentando entender el motivo detrás de aquel mensaje y lo que significaba ese descubrimiento para Mía. Thomas regresó al colegio, con el cuerpo aún resentido por lo ocurrido en casa de Miss Lulú. Su rostro mostraba rastros del cansancio y del dolor acumulado, y sus pasos eran más lentos de lo habitual. Giovanni lo vio llegar y, con evidente curiosidad, se acercó para preguntarle cómo le había ido. Thomas, todavía afectado, le respondió que el hombre que estaba en esa casa casi lo mata, relatando cómo había sido brutalmente golpeado. Giovanni escuchó con atención, pero antes de poder decir algo más, Thomas cambió el tema, preocupado, y le preguntó por Diego. Giovanni le explicó que lo había ayudado a escaparse para que pudiera verse con una chica. Al día siguiente, la situación se complicó aún más. Esteban, notando la ausencia de Diego, les preguntó insistentemente a los chicos si sabían algo de su paradero.
explicó que lo había buscado por todas partes del colegio y no lo había encontrado en ningún lado. Sin embargo, tanto Thomas como Giovanni decidieron mantenerse fieles a su amigo y no revelar la verdad. Esto llevó a Esteban a tomar medidas más drásticas. Reportó la desaparición de Diego al director. Pascual, el director, no tardó en llamar a Thomas y a Giovanni a la dirección. Allí, acompañado por el profesor Madariaga, los confrontó directamente, exigiendo que le dijeran todo lo que sabían sobre Diego. A pesar de la presión, los chicos se mantuvieron firmes en su decisión de no traicionar a su amigo, asegurando que no tenían idea de dónde podría estar. Pascual, frustrado por su falta de cooperación, parecía dispuesto a imponer un castigo severo, pero Madariaga intervino. Con su tono calmado, le sugirió al director que quizás sería mejor no castigarlos, ya que eso podría generar confianza y hacer que hablaran. Giovanni, aprovechando la situación, dijo que solo estaba dispuesto a hablar si era con el profesor Madariaga. Su intención era clara: ganar tiempo. Vico estaba perdida en sus pensamientos, con la mirada fija en Joaquín, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido. Mía se dio cuenta y se acercó, rompiendo el silencio con una pregunta directa. Quería saber si Vico todavía pensaba en él. Vico, con un tono algo distante pero sincero, le respondió que ya no lo hacía como antes. Luego, tras un momento de duda, le confesó que la pastilla que Mía le había quitado justo antes de que se la tomara había sido algo que Joaquín le había dado. La confesión sorprendió a Mía, quien no pudo evitar mostrarse preocupada. Le dijo a Vico que estar con Joaquín le estaba destruyendo, que no podía seguir en esa dinámica. Vico, intentando justificar sus sentimientos, admitió que solo buscaba una forma de distraerse de todo lo que estaba pasando en su vida. Para ella, todo parecía gris y vacío, y Joaquín era una especie de escape. Mía, con empatía, le respondió que lo único que necesitaba era hablar. Le recordó cómo ella misma se había sentido mejor después de abrirse y compartir lo que la atormentaba. Esas palabras parecieron calar en Vico, quien tras un instante de reflexión, aceptó que Mía tenía razón. Luego, casi como si buscara cambiar de tema, le preguntó a Mía si todavía sentía algo por Joaquín. Mía negó, aunque su respuesta fue algo confusa. Le confesó que ya no sabía exactamente qué había pasado con ella, pero recordó que cuando Joaquín había llegado al colegio, la había deslumbrado. Creía que eso había sucedido porque, en el fondo, quería olvidar a alguien más. Vico escuchó atentamente y, con seguridad, le dijo que estaba convencida de que esa persona a quien Mía había querido olvidar era Giovanni. Después de que los chicos finalmente decidieron confiar en el profesor Madariaga y le revelaron el paradero de Diego, este no perdió tiempo y fue a buscarlo a la casa de Paula. Al llegar al colegio, ambos se encontraron con un escenario tenso. Bustamante, el padre de Diego, estaba en la oficina del director Pascual, exigiendo respuestas. Con su carácter imponente, cuestionaba cómo era posible que un colegio permitiera que los estudiantes salieran sin autorización. Pascual, incómodo y tratando de justificar la situación, intentaba calmar a Bustamante, pero este no cedía. León Bustamante exigía saber exactamente a dónde había ido Diego. Justo en ese momento, Madariaga entró acompañado de Diego. Con una actitud calmada, Madariaga explicó que había salido con Diego para realizar una diligencia. La explicación no hizo más que enfurecer a Bustamante, quien con tono autoritario replicó que Diego no era ningún mandadero y que no tenía por qué estar resolviendo asuntos ajenos. Antes de marcharse, se dirigió a Diego y, con evidente molestia, le advirtió que la próxima vez debía avisarle personalmente si pensaba salir del colegio. Después de que Bustamante se fue, Pascual, visiblemente alterado, se dirigió a Madariaga para pedir más detalles. Quería saber exactamente dónde había estado Diego. Con su característica habilidad para manejar las situaciones difíciles, Madariaga respondió con tranquilidad, asegurando que habían ido a visitar a un viejo amigo suyo que estaba enfermo. La explicación pareció suficiente para Pascual, quien, aunque seguía molesto, decidió no indagar más. Diego, aunque aliviado por haber librado la situación, no podía evitar sentir el peso de lo ocurrido.